Bueno, en esta sesión vamos a iniciar ahora el desarrollo de la parte de programación de nuestro CRUD. CRUD, ya saben, viene de las palabras C, que es create, la R, que viene de read, la U, que viene de update, y la D, que viene de delete. Son las 4 operaciones básicas que se realizan en una tabla, en cualquier sistema. El lenguaje SQL tiene sus 4 tipos de consultas. Vamos a ir implementando cada una de estas consultas. En primer lugar, vamos a ir con la creación de datos, es decir, vamos a realizar la aplicación que inserte datos en esta tabla. Para ello, primero ya tenemos activado el servidor, tanto para manejar el lenguaje como la base de datos. Muy bien, lo que necesitamos ahora es manejar un editor de texto. En mi caso estoy utilizando el Sublime Text o el Sublime Text, ¿ya? Bueno, para iniciar un proyecto necesitamos que el proyecto esté almacenado en el servidor, porque el código del lenguaje PHP es un lenguaje que se ejecuta del lado del servidor. Por lo tanto, no podemos, a diferencia del HTML puro, no podemos ejecutarlo desde cualquier carpeta, inclusive desde un flash, ¿no? Este código PHP necesariamente tiene que estar almacenado en algún servidor. ¿Cuál es el servidor en nuestro caso? Vamos a ir a la carpeta XAMPP, donde se ha instalado en la unidad C. Aquí tenemos. Y el lugar donde debemos guardar nuestros sitios web, que son en realidad carpetas, es en la carpeta htdocs. Dentro de htdocs vamos a crear una carpeta. Vamos a poner nueva carpeta. Entonces le vamos a poner CRUD. Ese va a ser el nombre de nuestro sitio, CRUD. Hacemos Enter y ya tenemos un espacio vacío, ¿no? Muy bien, aquí vamos a empezar a trabajar con los archivos que van a realizar todo el CRUD. Para ello tenemos que direccionar esta carpeta, este Sublime Text. Lo mismo puede suceder con el Visual Code. Entonces venimos a File, que también tiene el Visual Code, y dice Abrir archivo, dice en el Visual Code, y aquí dice Open Folder, que llega a ser lo mismo, Abrir carpeta, perdón. Abrir carpeta. Y buscamos dentro de el XAMPP nuestra carpeta, XAMPP htdocs, y nuestra carpeta se llama CRUD. Seleccionamos la carpeta y ahí tenemos, aquí tenemos toda la estructura de archivos que va a contener nuestro sistema. Para ello vamos a empezar creando un archivo. El primer archivo, para registrar datos, para insertar datos dentro de una tabla, se necesitan dos archivos. Un archivo que me permita recoger los datos a través de un formulario y otro archivo que reciba esos datos y los guarde en la base de datos en una tabla determinada. Bueno, vamos a diseñar primero el formulario. Para ello voy a ir a File, New File y voy a guardar primero. Entonces vengo acá, File, Guardar como, y guardo en la unidad C, en XAMPP, en la carpeta htdocs, CRUD. Le voy a asignar un nombre. Se va a llamar alu-reg. La extensión siempre tiene que ser PHP. No puede ser HTML, ¿ya? Porque va a contener muchos de los archivos o la mayoría de ellos va a contener código PHP. Y el servidor va a interpretar que si tiene la extensión PHP, va a ejecutar el código PHP que está dentro del archivo. Pero si le ponemos HTML, no lo va a ejecutar, ¿ya? Por eso obligatorio desde ahora todos los archivos que lo grabemos con PHP. Ahí está, ya tenemos nuestro primer archivo. Aquí vamos a hacer un formulario muy sencillo basado en HTML. Acá nos interesa el funcionamiento del CRUD. Luego, en una segunda parte, vamos a ir colocando la parte decorativa, es decir, la parte CSS o JS que sea necesario para que el sistema se vea mucho mejor, ¿ya? Muy bien, para crear un formulario simplemente decimos form, tabulador, y acá se crea la etiqueta form
Luego colocamos un atributo, el atributo method. Y hay dos tipos de métodos. Uno es post y el otro método es get. Para enviar datos cifrados, nos conviene enviar con método post. El action es el archivo al cual vamos a enviar la información. En este caso va a ser alu-ins de insertar.php. Ese archivo es el que va a recibir los datos que voy a enviar. ¿Cuántos datos tengo que enviar? Claramente he dicho que voy a enviar el CI, voy a enviar el nombre del alumno, voy a enviar el sexo del estudiante y voy a enviar la dirección del estudiante, ¿no? El domicilio del estudiante. Muy bien. Los valores se introducen dentro de estos objetos que están con la etiqueta input, ¿ya? Input. Hacemos tabulador y el contenido de la entrada va a ser de tipo texto. La variable en la cual vamos a enviar, en mi caso, para el carnet de identidad va a ser CI. Son variables. Si son variables no pueden tener espacio en blanco ni caracteres especiales. No tienen que tener tildes ni ñes. Tienen que ser simples letras. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos el CI. Nada más. Vamos a colocar aquí un BR para salto de línea. Aquí también llenamos con un input. Vamos a recibir el nombre. Perdón, estoy haciendo acá. Input, tabulador. El nombre de la variable en la que vamos a enviar va a ser num. Y también un br. ¿Ya? La dirección de la misma manera va a ser input. Vamos a escribir a mano la dirección. Y el nombre que vamos a enviar, la variable, se va a llamar dir. Entonces ya tenemos 4 variables, como podemos observar, ¿no? Pero el sexo es un campo que no vamos a escribirlo, sino vamos a seleccionarlo. Para seleccionar utilizamos la etiqueta select, ¿ya? La etiqueta select tiene un nombre. El nombre de la variable donde vamos a enviar el sexo va a ser sexo, ¿ya? Este atributo ID todavía no lo vamos a utilizar, entonces bajo el select y dentro de este select voy a colocar dos valores, dos objetos, los objetos option, ¿ya? Entonces colocamos option y ahí tenemos. El value lo vamos a eliminar. Entonces yo digo, la primera opción de mi selector, de mi cuadro combinado, va a ser la palabra masculino. Y el segundo option va a ser femenino. Vamos a copiar, control C y vamos a pegar. Entonces aquí vamos a cambiar por la palabra femenino. Muy bien. Entonces hasta ahí vamos a observar cómo funciona el programa. Este formulario está dentro de lo que es el archivo alu-php en la carpeta CRUD. Ahora, esta carpeta está dentro de htdocs. Este htdocs, eso representa al localhost. Cuando escribimos localhost así simplemente, en realidad estamos escribiendo la carpeta htdocs. Entonces, dentro de htdocs está la carpeta CRUD. Entonces, por esa razón escribimos localhost barra CRUD. Hacemos enter y ahí observamos el contenido de la carpeta. Pero este contenido de carpeta en realidad está en el servidor. Por eso vemos de esa manera y no como hacemos en el equipo local, ¿no? Entonces, nosotros para manejar esto lo podemos copiar acá, control C, para manejarlo más luego. Para ejecutar el archivo, simplemente hacemos clic en él, venimos acá y nos aparece ya la manera en la que tenemos que ingresar la información. Como vemos, no es muy estético, pero no nos interesa por ahora la estética. Pero sí me interesa que dirección vaya un poquito más abajo. Por lo tanto, después del select final voy a colocar un BR, ¿no? Y al último me hace falta el botón que va a enviar la información y eso también es un input. Pero no es de tipo texto, sino va a ser de tipo submit, que significa el propósito de este input es enviar. No va a tener un name, va a tener un value. Y el value es el textito que va a aparecer en el botón, que en mi caso va a decir registrar. Control S, igual que en el
Visual Code, ¿ya? También podemos nosotros grabar, ¿no? Todas las acciones de tecla generalmente son similares en todos los editores. Muy bien. Ahora veamos cómo es el acabado añadiendo esto. Simplemente tengo que actualizar y ahí tengo. Voy a ingresar al carnet, el nombre, el sexo y la dirección para registrar. ¿No es verdad? Cuando haga clic en este botón registrar, todos los datos que he escrito o he elegido acá van a ser enviados al archivo aluins.php. Control C, pero ese archivo no existe, entonces lo vamos a crear. File, New File, y guardamos con ese nombre, Save As, y ahí le pongo, se va a llamar aluins, guardar. Ahora, este aluins va a tener el código que va a recibir valores, los tres valores, el CI, el nom, el sexo y la dirección, con esos nombres exactamente. ¿Cómo se reciben los datos? Como los datos se reciben con código PHP, entonces colocamos etiquetas PHP, ¿ya? Para recibir datos sabemos que las variables en PHP llevan un string adelante, entonces voy a crear 4 variables, CI, voy a recibir el nombre, voy a recibir sexo y voy a recibir la dirección, ¿ya? La función que captura los valores que estoy enviando del formulario y es en función del método que estoy utilizando. Por ejemplo, el método es post. Por lo tanto, voy a usar la función post. ¿Cómo se escribe? String guión bajo mayúsculas. Tiene que ser la palabra post. Entre corchetes y comillas se pone el nombre de la variable del formulario. Entonces, el formulario en el del carnet es CI el nombre. Entonces, este CI que estamos viendo acá es este CI que estoy escribiendo. Entonces, ese valor lo está recogiendo este archivo en la variable CI. Lo mismo voy a hacer. Terminamos siempre con punto y coma. Control C, Control B, Control B, Control B. Voy a cambiar simplemente la variable. Para el nombre he puesto nom. Para el sexo hemos puesto también la misma palabra, sexo. Y para la dirección vamos a utilizar el mismo nombre. Muy bien. Como ven, esto que está en amarillo son las variables del formulario, CI, nom, sexo y dirección. Y tienen los valores que he escrito. Pero estas no son estas mismas variables, son otras variables. Tienen el mismo nombre, pero se diferencia con el string, ¿no? Son dos variables. Es como llevar de un vaso de agua y trasladar el agua a otro vaso. Así nomás, ¿no? Los vasos se parecen, pero el contenido es el que está trasladándose. Muy bien, ahora, cualquier consulta que yo quiera realizar, primero siempre tengo que realizar la conexión a la base de datos. Para ello tengo que estar seguro de que el servidor de base de datos esté activado, ¿no? El MySQL. Entonces vengo acá y primero se realiza la conexión. Entonces voy a crear una variable de conexión. En otros sistemas se llama cadena de conexión. Y la función que va a manejar la conexión a la base de datos siempre empieza. Cualquier acción con base de datos empieza con las palabras MySQLi si es base de datos en MySQL. Y luego viene la palabra que define la acción. En este caso, connect, que significa conectar. Y para ello necesitamos 4 valores para conectarnos a un servidor. Esos valores, no olvidemos el punto y coma, son los siguientes. El primer valor es el nombre del servidor. El nombre del servidor, como estamos viendo, es este, localhost. Ese es el nombre del servidor. Ya, entonces ponemos aquí. El nombre del servidor se va a llamar localhost. ¿Cuál va a ser el nombre de usuario? Por defecto, todos los servidores cuando se instalan, por defecto, el nombre de usuario es root, que significa raíz. Luego la clave de acceso, en mi caso el XAMPP no tiene, pero si tuviera, entonces ahí se coloca la clave. Y luego se coloca como cuarto parámetro el nombre de la base de datos, que en mi caso es BD colegio. Muy bien, esta línea lo que está haciendo es conectarse a la base de datos. ¿Para qué me conecto? Para hacer las posibles consultas. ¿Cuáles son las consultas? Insert, select, delete o update. Esas son las 4 consultas, ¿no? Para realizar cualquiera de estas consultas,
necesitamos de una variable que se llama consulta. Y esta consulta también va a ejecutar una acción en la base de datos, por lo que tengo que utilizar MySQL-bajo. Para realizar una consulta se utiliza la función query. Query significa consulta. Para consultar a la base de datos B de colegio, necesito utilizar la conexión. Entonces ponemos string conexión, coma, y entre comillas colocamos la consulta que yo quiero realizar. En mi caso quiero hacer un insert. Entonces el insert tiene este formato. Insert, colocamos into el nombre de la tabla, alumnos, y luego valores, qué valores va a tener, y entre paréntesis se colocan los valores. No olvidemos el punto y coma. Entre los paréntesis se coloca entre apóstrofos, coma, apóstrofos, coma, apóstrofos, coma, apóstrofos, y dentro de los apóstrofos los valores que yo quiero guardar en la tabla de alumnos. Esos valores van a estar en estas 4 variables. Por lo tanto, pongo el primer valor va a ser entre apóstrofos string ci. Luego, el segundo valor será el nombre. Luego, el tercero será sexo y el cuarto será la dirección. ¿Ya? Bueno, por el espacio que tiene la pantalla, obviamente está bajando un poquito. Podemos reducir el ancho de esto para observar el código completo. Si yo hago esto, por ejemplo, escribo acá, no afecta en nada el corte de línea. A veces escribimos así para ver todo el código, ¿no? Pero no es necesario en este caso hacer eso. En una sola línea la podemos estar observando. Y eso es todo. Este es el código para insertar valores, ¿no? Entonces, este es el formulario donde vamos a ingresar y cuando hagamos clic en este botón que dice registrar, los 4 datos, las 4 variables, say, nom, texto, que tienen los valores, van a ser enviados a este archivo, a LUINS, van a ser recibidos con la función post en 4 variables. Luego nos conectamos al servidor con los 4 valores y realizamos la consulta, siempre utilizando la conexión, y en este caso sería para insertar, ¿no? El formato ya lo hemos estudiado, así que utilizamos ese formato, pero hay que recordar que los valores siempre tienen que estar encerrados entre apóstrofes. Control S, el otro también Control S, ¿no? Ahora vamos a ejecutar el programa para ver si funciona. Para ver si funciona hay que ver 2 cosas. Número 1, actualizamos el formulario y vemos nuestra tabla. Tenemos carnet 122, ¿no? Entonces vamos a iniciar con carnet 333, ¿ya? Entonces vengo acá, aquí casualmente tengo 3. Vamos a poner un nombre, digamos Susana Peredo. Ya está. Sexo, elijo femenino. La dirección, digamos, aquí está 6 de octubre. Muy bien. Hago clic acá y este botón va a enviar, ya sabemos, a este archivo. Pero este archivo no tiene ninguna instrucción de visualización, por lo cual no vamos a ver nada cuando se ejecute este archivo, pero sabremos que sí se ha ejecutado. A ver, vayamos acá, hacemos clic y listo, ¿ve? No se ve el código, no se ve el código, ¿ya? Se ejecutó. Ahora, ¿cómo voy a comprobar? Vengo acá, hago clic aquí en actualizar y fíjense, ya se ha añadido un nuevo registro, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir añadiendo varios registros, unos 10 registros, para luego proceder a la lectura de los mismos.